La idea de emprender lleva tiempo rondando en tu cabeza. Quizás ya diste el primer paso, quizás estás a punto de hacerlo, ya sea donde estés en tu proceso. Hay un tema que tienes que tener muy en cuenta antes de ponerlo todo, tu esfuerzo, tiempo, dinero a tu emprendimiento. Hablo del blindaje legal de tu negocio. Sin una estructura que te proteja tu patrimonio, el sueño puede rápido tornarse en pesadilla y destruir la paz de tu familia. Hola, soy Salomé Briceño, periodista, y con una maestría en negocios, hoy en Financieramente Femenina, me acompaña el abogado Edgar Rodríguez Reina, especialista en Derecho Mercantil y Corporativo, para ayudarnos a entender cuándo dejar de improvisar y cómo construir cimientos sólidos. Hola Edgar, qué gusto tenerte aquí y muy emocionada por nuestra conversación. Igualmente, muchas gracias, Salomé, por la invitación. Sí, Edgar, mira, hoy en día más y más personas se atreven a tomar el valiente paso de emprender. Muchos prefieren optar por ser sus propios jefes, pero a veces cuando pensamos en emprender nos enfocamos en la idea, el logo, las ventas, las redes sociales, pero rara vez nos enfocamos en la estructura legal que sostiene todo esto. Mira, cuando alguien va a emprender, es una pregunta muy frecuente. Muchas veces nos enfocamos, como bien dices, en el tema mercadológico, en la estrategia, en el dinero, muchas veces, ¿no? Y esto es correcto, está bien. Incluso yo creo que a veces hay que pensar muchas cosas antes del tema legal. Y es que mi experiencia me ha dicho que si tú no tienes certeza de lo que quieres hacer en tu negocio, legalmente no puedes hacer nada tampoco. Es como si tú te vas a comprar un automóvil, por ejemplo. Muchas veces tú dices, bueno, pues a mí me encanta el Ferrari, fíjate, a mí me encanta el Lamborghini. Perfecto, pero ¿para qué quieres el coche? ¿Qué quieres hacer con el coche? Si tú no tienes claro qué es lo que quieres hacer, así te recomienden el coche más de lujo, más deportivo, el mejor motor, el más fino, no te va a funcionar. Entonces, un primer paso yo creo que para poder proceder a una cuestión a lo mejor legal que tenga temas jurídicos más específicos y que pueda beneficiar a la gente, definitivamente tienes que hacer un cuestionamiento muy serio y muy profundo del cliente, de la persona que va a emprender, qué es lo que quiere. Entonces, del definir su línea de negocio, la ruta que va a seguir, exactamente qué perfil tiene la persona, y yo creo que eso va inclusive antes que lo legal. Y una vez que está eso, entonces se le puede dar forma legal, ¿no? Por eso es algo que he visto mucho en mi práctica. Entonces, tener una idea clara antes de lanzarse a cualquier proyecto, ¿no? Pero desde tu experiencia, Edgar, ¿cuál es ese error legal clásico que ves una vez y otra vez en quienes están empezando, asumiendo que ya tienen la idea clara de hacia dónde van? La verdad es algo que va de la mano con lo que acabo de comentar. Es el mismo tema. A veces un cliente llega, voy a usar términos analógicos, llega con un Ferrari y resulta que no saben conducir. A lo mejor llegan con un superdeportivo, llegan con un coche de lujo, hablando analógicamente, pero no saben conducir. O a lo mejor lo quieren para ir al supermercado nada más. Es lo mismo en el tema legal. Llega la gente con una superempresa que a lo mejor ya invirtieron en asesoría, supuestamente que alguien les sugirió ese tipo de empresa. Llegan ya con una planeación fiscal y cuando yo examino la situación, digo, es que sabes qué, la ruta no era por ahí. Me estás trayendo un Ferrari y tú no vas a correr en pista. Tú lo que necesitas es un coche más versátil. Tú quieres un coche para ciudad. Ese es el error más frecuente que veo. O sea, increíblemente, aunque suene extraño, la verdad de las cosas es que el cliente muchas veces llega con esa situación en donde alguien, por algún motivo, a lo mejor por cobrarle más, le cobró una asesoría de un vehículo para un negocio de inversión muy sofisticado que no le daba para lo que quería hacer. No tenía el capital. Te lo digo porque, por ejemplo, mira, algo que veo mucho en mi práctica, como yo veo a veces sector financiero, la Ujú. gente llega conmigo y me dice, oye Edgar, fíjate que yo, pues me encantaba el tema de prestar dinero, o sea, préstamos de dinero, ¿no? Tasas de interés y todo eso. Y me dijeron, aquí en México hay un tipo de empresa que se llama SOFOM, que es una sociedad financiera de objeto múltiple, que tiene muchas aristas legales, pero para que nos entendamos, es una entidad financiera pequeña que tiene muchísima regulación. Entonces llegan conmigo y me dijeron, me dicen, es que el asesor nos dijo que para prestar dinero teníamos que tener ese tipo de empresa necesariamente. Y Mm. yo digo, ¿por qué? No es cierto eso. Tú puedes prestar dinero siendo sociedad anónima, como persona física, como sociedad por acciones simplificada. Quien te vendió eso
seguramente lo hizo porque te quería vender un Mercedes-Benz y tú necesitas un coche de ciudad pequeño. Entonces, esto es el error, respondiendo a tu pregunta más frecuente que veo, donde el cliente no dimensionó o fue víctima de otra persona que le vendió algo muy grande o muy pequeño, no adecuado a sus necesidades. Entonces, ¿tú crees que lo que es asesoría legal, incluso antes de empezar cualquier trámite, antes de invertir tiempo, dinero a un emprendimiento, uno debería consultar con ya sea un abogado de especialista como tú o otro tipo de asesoría que lo oriente desde el principio, entonces darse cuenta bien claro con quién uno está yendo antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y desde luego, algo que se menosprecia mucho es el tema preventivo. Yo siempre lo he dicho en mis redes sociales, el mejor abogado es el que te previene problemas. Sí, el Mm. que te los resuelve, porque bueno, cuando ya detonó el problema no queda de otra, pero el mejor es el que te previene un problema. Esto es como la salud. ¿Qué prefieres tú? ¿Un tratamiento preventivo de VIH o tener VIH que se convierta en SIDA y tener un tratamiento que no va a ser curativo, que solamente va a ser paliativo? ¿Qué Claro. prefieres tú? Cualquier persona me diría, bueno, pues prefiero el tratamiento preventivo mil veces, y eso con cualquier enfermedad. Lo mismo pasa aquí. Entonces, respondiendo claramente a tu pregunta, sí, yo creo que todo emprendedor necesita asesoría legal, contable, fiscal, dependiendo muchas veces también el giro de negocio que traiga la persona antes de emprender. O sea, hay que tener una cultura, desde luego, de la prevención, porque no, y a veces se piensa que el abogado solamente es resolutivo. Piensan en abogado cuando hay problemas, piensan cuando hay litigios, y no, eso es una minúscula parte del derecho nada más. Yo te diría todo lo que está detrás, la estructura, la forma, la prevención, qué debo hacer, cómo debo hacerlo, qué vehículo me conviene, qué empresa me conviene, eso se tiene que hacer antes, y eso forma parte de la prevención legal, precisamente. Sí, porque mira, qué triste, imagínate una persona que tiene pensado, emocionado el sueño de emprender, el sueño de tener su propio negocio y va con todo para que luego aquí a unos meses esté enfrentando multas o estén aprietos porque pues ahora son cargas legales, de pronto ahora sí tienen que ir a un abogado, pero no por cuestión preventiva, sino porque ahora están en aprietos. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Existe el momento correcto para formalizar un negocio o debería hacerse cuándo? Yo creo que cada caso es diferente, porque se dice mucho que viva la formalidad, que viva el pago de impuestos, que viva las formas legales precisamente, pero esto no es tan así. ¿Por qué? La carga tributaria en un inicio puede ser altísima y esto ya depende de cada país. En el caso mexicano, la verdad hay muy pocos incentivos fiscales. Es muy difícil emprender en ciertos países. Yo no digo de Latinoamérica, yo digo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde el inicio puedes tener impuestos que van a ser demasiado gravosos, por así decirlo. Entonces, vas a pagar impuestos por tener empleados, por generar dinero, por consumir. Vas a pagar impuestos por tener, por no tener, por ser, por no ser. O sea, se paga impuestos prácticamente por todo. Entonces, eso de que siempre es maravillosa la formalidad, no es tan así. Y con esto no quiero decir que viva la informalidad. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que todo en efectivo, que no se declare nada, que los negocios sean informales y que me vaya al comercio informal. No, no digo eso. Digo que lo puedes hacer gradualmente, que no te metas en un vehículo legal demasiado gravoso. Por ejemplo, el que te acabo de decir. Oye, si quieres prestar dinero, ¿para qué te metes en una empresa que es una entidad financiera que tiene temas fiscales, tiene temas PLD, por ejemplo, cuando lo podías hacer como una empresa normal que tiene costo cero de constitución? En México tenemos las SAS. Y claro que se puede hacer. Entonces, si te das cuenta a qué me refiero, alguien te puede decir, pero se ve menos formal un negocio que presta dinero así. Yo diría, pues depende de tu objetivo. ¿A quién le vas a prestar? ¿Quién es tu mercado? ¿Sí? Entonces, yo la verdad es que sí creo que esto puede ser gradual eventualmente, precisamente para que no sea gravoso, porque yo no sé, por ejemplo, en tu país cómo sea, pero si tú creas una empresa en México, debes invertir en notario público, debes invertir en corredor público, si dependiendo las empresas como las creas en tu país, ¿no? Ujú. Carga tributaria, carga PLD, que mucha gente no lo menciona, pero puedes tener obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, y ahí ya se te fue. O sea, imagínate asesores, oficial de cumplimiento, manuales, avisos. Olvídate, eso la gente no lo tiene en el radar muchas veces.
Claro. Entonces, Entonces, esto se traduce en burocracia muchas veces. Sí, dime. y mira, Edgar, hoy en día hay tantas maneras de emprender, desde construir un negocio desde cero, comprar un negocio ya con historial, pero con las redes sociales también existen emprendimientos no tangibles. Muchos creen que tener el dominio de una red social es tener el negocio. ¿Por qué es un riesgo también operar sin una estructura legal o registro de marca desde el día uno? Bueno, puede haber muchos riesgos en realidad, desde un robo de propiedad intelectual, como podría decir que te roben, no sé, algo que patentaste tú, derecho de autor, por ejemplo, alguna marca, imagen, logotipo, eslogan que es un aviso comercial. Puede presentarse una situación así en la que pues te vas a meter en un tema de resolución y no de prevención. Ujú. Tú imagínate y échale números nada más. ¿Cuánto te puede costar registrar una marca, un logotipo y un eslogan? Si no lo haces, ¿cuánto te va a costar un procedimiento legal para proteger eso que ya utilizaste, pero que no protegiste desde el principio? Si pones una balanza, claro que requiere una inversión al inicio, pero que va a ser menor a la inversión que le vas a tener que proporcionar en un litigio, a lo mejor, para proteger tu marca que ya utilizaste, ¿no? Entonces, yo creo que esos son riesgos que pueden detonarse por ejemplo, en temas de marcas. ¿Qué otra cosa me comentaste? Por ejemplo, Como que, de crear la empresa. Ajá. que a veces las empresas empiezan, pero y los quieren poner también en las redes sociales, ¿no? Para promover la empresa y tener audiencia. Sí, justo, ¿no? Si tú no eres una persona, una persona moral, por ejemplo, ¿no? Que creas una entidad jurídica, pues el golpe lo recibes tú directamente. Te voy a poner un caso que a mí me toca ver mucho, sobre todo cuando me contactan de redes sociales. De repente encuentro yo empresarios que me dicen, oye, es que fíjate que estoy levantando capital. Ok, ¿cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? Te paso mis redes sociales y de repente me encuentro con anuncios, con publicaciones inocentes de Instagram, de TikTok, de Facebook, de YouTube, en la que ellos dicen, invierte con nosotros a través de un curso, cosas así, te vamos a dar un super rendimiento. No sé en otros países, pero es un delito en México. Están confesando el delito públicamente. Eso se llama captación ilegal de recursos. Entonces, cuando yo ofrezco públicamente acciones de una empresa u ofrezco públicamente rendimientos de algo que a su vez yo voy a invertir y luego te regreso algo como accesorio financiero, es un delito. Eso no lo puedo hacer en México, está prohibido. Wow. Entonces, si te das cuenta cómo, aunque suene inocente, oye, tengo mi Instagram así, me he movido y todo, eso se llama captación ilegal. Y eso es algo muy frecuente. Estoy seguro que a lo mejor hasta lo has visto. De seguro que sí, y se enfrentan y pueden enfrentar hasta demandas. Y de hecho quiero hablarte del patrimonio personal. ¿En qué momento exacto un emprendedor debe decir, mi dinero y el dinero de mi empresa no pueden seguir en la misma bolsa? Yo te diría que conforme avance el negocio y conforme tus necesidades económicas te den para poder escalar poco a poco este tipo de herramientas. Y suena muy abstracto lo que te acabo de decir, pero te voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender de una forma sencilla. Por Ujú. ejemplo, tú tienes a lo mejor un negocio inmobiliario ahorita, tienes un terreno. Te vas a asociar con alguien porque tú no tienes el know-how en construcción, pero tienes el predio. O sea, sin mi predio, tú no haces nada. Y yo sin tu dinero, no hago nada, porque tú sabes construir, tú tienes el recurso y yo tengo el predio. Entonces nos asociamos y a lo mejor construimos un condominio vertical o un condominio horizontal. Va pasando el tiempo y sale bien ese negocio y después hacemos otro parecido, después hacemos un resort, después hacemos casas habitación, no sé, cualquier cosa. Conforme va escalando el negocio, tú tienes más o menos exposición al riesgo. Y ahí es donde empiezas a tener la necesidad de diluir ciertos riesgos precisamente o contingencias legales, fiscales y también en materia de prevención de lavado de dinero. Eso solamente lo va a saber el negocio y por eso esto es un traje a la medida. ¿En qué momento? Conforme escale el negocio. Una vez llegado el momento, entonces tendrás que separar, tal vez, a lo mejor harás un fideicomiso y trasladas el riesgo a una empresa, pero tu patrimonio está protegido en un fideicomiso. O a lo mejor quizá tienes un fideicomiso inmobiliario y una empresa administra los inmuebles, pero la empresa es la que contrata a los trabajadores, es la que tiene la imagen comercial y todo, pero el activo está dentro de un fideicomiso.
y se protege. Entonces el riesgo operativo está en la empresa, pero el patrimonio está en un fideicomiso. Es solamente un ejemplo, pero para que te des cuenta cómo sí se puede segregar este tipo de operaciones para diluir el riesgo y va haciendo conforme va escalando el negocio de cada quien a la medida de las necesidades de cada uno. Déjame hacerte una pregunta también usando un caso, porque digamos la señora Juana decide abrir una tiendita de tamales y un día sale que una persona dice, ¿no? Me comí uno de los tamales de la señora Juana y me hizo daño y terminé en el hospital y ahora, no sé, tengo que pagar cientos de dólares en el hospital por el tamal que me comí de la señora Juana y decide demandar a la señora Juana. Ahora, ¿qué pasa? Porque la demanda va contra ellas y su patrimonio de ellas ahora están en la mesa, están en peligro, ¿no? Sí puede ser. En el derecho hay algo que se llama responsabilidad civil Mm. que puede llegar a trastocar a las personas que emprenden, aun cuando no hayan tenido culpa directa. Esto se llama responsabilidad objetiva. Entonces, civilmente sí puede ocurrir una situación así. em, y también puede ser, por eso yo muchas veces recomiendo que a lo mejor puedes crear una empresa, que no prestes el servicio tú por propio derecho, sino que una empresa sea la que te preste el servicio, ¿no? En los casos que tú me pusiste, porque dependerá la legislación, porque por ejemplo en Estados Unidos tú sabes que hay daños punitivos, como el famosísimo caso de McDonald's, en el que el café caliente se le cae a una señora, demandan daños punitivos y la demanda es millonaria, pero contra la empresa, no contra la persona que le entregó físicamente el café, ¿me explico? Entonces aquí es un principio más o menos parecido que puede afectar al emprendedor, desde luego. Una forma de protegernos un poco, sí puede ser creando una empresa, pero en México por lo menos tenemos que cada vez este velo, se llama velo legal o velo corporativo, esta situación se va diluyendo un poco más, precisamente para que haya responsables de este tipo de conductas, civilmente sobre todo. Penalmente es distinto, porque penalmente sí tengo que ser yo el que cometa la conducta, directamente, o sea, culpable y atribuible a mí. Sí tiene que ser así, pero civilmente sí es diferente, opera totalmente diferente, se llama responsabilidad objetiva. Entonces, yo creo que sí hay que proteger mucho eso, de tener términos y condiciones, por ejemplo, ver hasta qué punto tiene responsabilidad el cliente, hasta qué punto tiene la responsabilidad de la empresa, y poder proteger al emprendedor de esa manera, ¿no? Cambiando un poquito la dirección de la conversación, por ejemplo, para alguien que empieza solo o con un socio, ¿qué conceptos básicos de una sociedad deben entender antes de firmar cualquier papel? De una sociedad entendida como empresa, yo te diría el concepto de capital, el concepto de activo, el concepto de accionista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, y esto me ha tocado verlo más con hispanos en general y latinos, y cuando digo latino me refiero, bueno, hispano-latinos, toda esta cultura, me refiero a españoles, italianos, franceses, que son primos hermanos todos, y los americano-hispanos o latinoamericanos, como les quieran llamar, ¿no? Es un tema cultural. ¿Por qué hablo de acciones, de accionistas, de todos estos conceptos que es importante entender? Porque a veces hay la cultura de ¿qué me vas a hacer de malo? No te firmo nada porque me vas a querer demandar. Si empezamos así, no vamos a ningún lado, ¿eh? Debes entender el concepto de accionista porque es tu socio, es la persona que está contigo invirtiendo y hay que tener reglas claras. Por eso un concepto importante entender es quién es mi socio. Un socio no es tu trabajador, no es tu subordinado, no es alguien a quien le puedas ocultar información y es alguien con quien debes firmar de buena fe. Claro. Entonces, por eso hablo del tema cultural. Con países anglosajones me ha tocado más que parten de la buena fe. A lo mejor porque su legislación es más severa, por motivos diversos, pero el hecho es que cuando tú negocias con un estadounidense, muchas veces es, bueno, pues yo doy, dime qué quieres hacer y negociamos, y de buena fe. Ujú. Pero en otros países es mucho como de qué malo me vas a hacer. Y La entender ese desconfianza. concepto de socio, de sociedad, de negocio, efectivamente, hay que dejarlo bien claro. También el capital. ¿Qué es el capital?
¿Qué diferencia hay con el activo, con el capital contable, ¿no? El capital social, el capital variable, todo esto que es el fixed capital, el capital fijo en Estados Unidos, ¿no? El venture capital, por ejemplo, que es el capital de riesgo, todo este tipo de conceptos hay que entenderlos bien, porque podría parecer teórico, pero te voy a decir una cosa, Salomé, no es teórico. Me han tocado clientes que por no entender lo que es capital, tienen multas de prevención de lavado de dinero. Tú me dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque conozco clientes que les digo desde el día uno, no aportes a capital efectivo de forma recurrente porque va a parecer lavado de dinero. Bueno, llegan 3 años después conmigo, tenemos, este, no sé, $2 millones en efectivo que metimos a la empresa. Ujú. ¿Y lo volviste capital? O sea, ¿lo subiste como capital social? No. ¿Hay materialidad? Tampoco. Pero no es un ingreso, ¿eh? No, pues eso díselo a la autoridad. Claro que te va a contar como un ingreso, sin mencionar el tema PLD. ¿Y todo por qué? Porque el señor no entendió que las aportaciones a capital tienen umbrales de prevención de lavado de dinero, sobre todo en efectivo, y que esto puede representar un problema gravísimo. Hasta la cárcel pueden ir a dar por operaciones con recursos de procedencia ilícita por no entender el origen del capital. Entonces, fíjate como un concepto que es capital social, como no se entiende, no, pues recibes felizmente recursos en efectivo y tú en tu universo dices, oh, es capital, sí, no lo materializas y la autoridad te va a decir, estás lavando dinero. Y aparte, parece un ingreso. ¿Me explico? Edgar, explícanos brevemente el concepto, ¿qué es capital? Tú y yo entendemos, pero quizás en casa haya una que otra persona que la palabra capital nunca la han escuchado en su vida. Bueno, genéricamente hablando y en términos sencillos, capital es el recurso financiero o el recurso material que tienes para poder emprender. O Mm. sea, capital es el dinero con el cual tú vas a empezar a generar tu negocio, o sea, dinero líquido, o billetes, monedas, transferencias. Pero también capital es, oye, yo tengo un edificio, pues yo lo pongo para un negocio, ¿no? Eso es capital de la empresa. O sea, capital no nada más es recurso financiero, sino también materializado en inmuebles, automóviles, grúas, maquinaria, todo eso. Todo eso es lo que se llama capital de trabajo a lo mejor, ¿no? Eso es el concepto más genérico que podríamos dar. Y Edgar, quería regresar al tema de los socios que tú decías, pues prácticamente en la cultura, a veces por la falta de confianza, ¿no? Evitan firmar contratos o también a veces esa falta de confianza a veces puede disfrazarse como que, no sé, somos amigos, no necesitamos un contrato, pero ¿qué consecuencias hay que tú has visto con mayor frecuencia cuando no se formalizan esas alianzas? Siempre que hay problemas en una empresa, es igual a una relación, Salomé. Mira, se oye muy frío lo que voy a decir, pero cuando no hay dinero ni cuentas claras, ni el amor ni los negocios salen bien. O sea, mucha gente va a decir, no, pero es que yo quiero emprender, es que el amor, es que mi pareja, no es cierto. Si las cuentas no están claras, no va a funcionar ni tu relación ni el negocio. No hay forma más sencilla de explicarlo. Es lo mismo aquí. Cuando tú no firmas con un socio, el primer problema que va a detonar es qué utilidades va a haber, cuánto se ganó, cuánto no se ganó, estados financieros, cómo está la empresa, flujos de efectivo. ¿Qué pasa aquí? Lo que tú me digas. Oye, es que obtuvieron información privilegiada. Sí, pero finalmente es un tema financiero. ¿Por qué? Porque esa información privilegiada te hizo a lo mejor irte con un competidor. Sí. Detrás siempre está el dinero, Salomé. Siempre, siempre. O sea, problema que me digas es financiero. ¿Qué otro tema te gusta? Por ejemplo, que tu cliente llega y dice, oye, es que el consejo de administración de la empresa no me da información de un proyecto que tenemos en el sureste, por ejemplo. ¿Por qué? Por falta de claridad de los recursos, cómo están aplicando los recursos y todo. Entonces, moraleja, siempre detrás de todo problema en empresas y en lo personal está el dinero. ¿Has visto tú, o sea, tienes un caso que en el ámbito profesional que te ha marcado porque la persona se vio en grandes aprietos y tú te quedaste como, ¿cómo usted terminó aquí? Sí, tengo casos inexplicables, definitivamente, en donde yo no sé cómo una persona, una empresa, socios, como le quieras llamar, pudieron endeudarse de tal forma.
Hace unos 7 años tuvimos un asunto de un concurso mercantil. Un concurso mercantil es una especie como de procedimiento de quiebra, haz de cuenta, o de bancarrota, como le llaman en otros países, en la que estos clientes tenían una deuda de 4.500 millones de pesos. No sé cuánto sea en dólares, la verdad, pero es un monto que pues excede cualquier proporción en realidad. Vamos a ver, en dólares deben ser más o menos unos, híjole, no sé si estoy haciendo bien la conversión, pero unos 264 millones de dólares, sí, más o menos, ¿no? Unos 264 300 millones de dólares más o menos. Esos son 4.500 millones de pesos mexicanos, más o menos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando es un monto tan grande, una masa concursal tan grande, dices, ¿dónde quedó el recurso? Y apliquemos lo que ya hemos explicado aquí. Ese asunto, Salomé, no tenía contabilidad. Un Mm, concepto básico que mencionamos hace rato, cuando quieres emprender, y aquí ya es una bola de nieve enorme, donde no había contabilidad. wow. No, y fíjate, vamos a aplicar aquí otro concepto que hemos aplicado. El capital de las empresas, bien, gracias, no había con qué responder. Lo que tenían eran residuos de casetas telefónicas y todo eso que no era ni el 1% de la deuda. No había con qué responder. O sea, no había capital ni activos, otro concepto que explicamos hace rato. Entre ellos, fíjate qué curioso, varios participantes de las empresas que estaban concursadas, o sea, que estaban en bancarrota, irónicamente, personas que estaban ahí ahora eran demandantes del concurso mercantil. Oh, wow. Ex asesores, colaboradores del consejo de administración, todo eso. ¿Qué estamos aplicando aquí? Pues los conflictos entre socios, conflictos entre asociados, todo este tipo de cuestiones por no haber hecho una buena prevención legal, ¿no? Entonces, si me preguntas qué me ha marcado, precisamente fue ese asunto que lo convertí en una novela, por cierto, estuvo tan curioso que dije, lo voy a convertir en un libro y lo convertí en una novela precisamente porque se me hace hasta pedagógico para mis alumnos y para las redes que vean un caso práctico como lo viví de carne propia, ¿no? Si pudieras darle solo un consejo a las personas que nos escuchan y que tienen miedo de los costos legales de empezar bien, ¿cuál sería? Yo creo que el principal consejo que les daría no sería legal. Yo sé que a lo mejor puedo decepcionar, pero no. El mejor consejo que te puedo dar es tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si tienes inteligencia emocional, vas a tener objetividad para decir, a ver, aquí hay mucho cariño a mi negocio, con mis socios, que a lo mejor hasta es un negocio familiar. Inteligencia emocional es decir, aquí sí somos familia, pero no tanto. A ver, aquí tiene que ser objetiva la cosa. Los dineros tienen que ser objetivos. Inteligencia emocional es decir, estoy creciendo, necesito una nueva estructura legal. Ujú. Inteligencia emocional es me voy a casar, estoy enamoradísimo, pero antes haz una planeación patrimonial. Qué bueno que estés enamorado, pero haz un fideicomiso antes porque dentro de 3 años te vas a estar dando de sartenazos con tu ex esposo por la repartición de bienes. Inteligencia emocional es precisamente hacer un examen de conciencia al inicio de tu emprendimiento y decir qué quiero hacer, qué tipo de asesores necesito, voy a consultar. ¿Es muy caro? Pues depende, porque ahorita tú me decías miedo a los costos legales. Es que si tú quieres un negocio que levante 30 millones de dólares, no te pueden dar miedo los costos legales. Vuelvo al ejemplo del coche. Si tú quieres un Ferrari, yo presumo que tienes para las llantas del Ferrari. Si te Claro, espantas es porque no podías comprarte un Ferrari. claro. Si tú me dices, eso es un negocio chiquito, es una heladería en la esquina de la casa. Ah, bueno, pues ahí yo puedo dimensionar más y ahí todo es proporcional a lo que quieres hacer, ¿no? Si me explico, te va a costar diferente. Entonces, todo eso es inteligencia emocional, ¿te das cuenta, Salomé? En realidad, si tú te das cuenta, el consejo del millón de dólares es tener inteligencia emocional. Algo que me encanta de esta conversación es que nos recuerda que emprender no es solo tener una buena idea, es tomar decisiones responsables. Y mira, Edgar, gracias por ayudarnos a entender que la planificación legal no es solo un obstáculo, no es un obstáculo, sino una herramienta de crecimiento para quienes quieren seguir aprendiendo contigo. ¿En qué redes sociales pueden encontrarte? Bueno, yo tengo, pues creo que todas las redes sociales en TikTok, estoy como Edgar Arreina. Ha crecido mucho esa red social. Instagram, estoy como Edgar Reina 2.
En YouTube igual, estoy así. Tengo un canal secundario que se llama La Experiencia, eso es un poquito más técnico. Y en Facebook estoy como Edgar Rodríguez Reina, así como aparece aquí en la pantalla precisamente. Si te gustó esta entrevista, te invito a que me des un me gusta, suscribirte y compartir. Además, que me sigas en todas mis redes sociales y activar la campanita. De esa manera me ayudas a seguir subiendo contenido. Hasta la próxima.